Gustar nuestro jugoso plato fuerte. Buen apetito. Nos quieren manipular. Conspiración. Así que vamos con nuestro estimadísimo Ajónimos y esta conspiración. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? ¿Qué pasó, mi estimado Dimas? Ok, no te preocupes. Vamos pues con la conspiración. Porque la conspiración no tiene límites. Ajónimos. Nota se ha ido modificando a lo largo de la historia de la humanidad. La, que en una teoría nos diría que su sintonía natural sería 432 hercios, los cuales darían la nota exacta, la sintonía exacta para nosotros y nuestro entorno. Pero hay que recordar que esta nota tendría distintos tonos a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante un renacimiento estaría acorde en los instrumentos de madera y sobre todo aquellos de viento entre los 415 y los 446 hercios. También en la Alemania del siglo XVII se encontraría en una entonación de 465 Hz. O hallaríamos como Friedrich Händel en el año de 1740 la entonaría en 422.5 Hz en su diapasón. Asimismo, iría cambiando de distintas entonaciones, pero nunca llegaría a los 440, sino hasta el siglo XX en Estados Unidos, Reino Unido y la Alemania nazi en 1939. Aunque un dato interesante, para finales del siglo XIX, la afinación de cámara, y que también sería considerada en la Edad Media como una entonación del diablo, serían los 444 Hz. Ahí encontraríamos parte de la historia de esta nota La y sus vibraciones y su entorno. Pero ¿qué más tenemos que descubrir? ¿Dónde inicia la conspiración? Los 432 Hz, que incluso serían establecidos mucho tiempo antes que el propio Verdi, diría que esa nota y esa frecuencia sería la adecuada para la nota La y los diversos instrumentos. Hallaríamos que los propios templarios darían la entonación de todos los instrumentos musicales a través de las campanas. Las campanas, aquellas que tendrían las iglesias, serían armadas, serían construidas de manera tal que cada vez que sonaran, generaran una vibración en tono La de 432 Hz. Pero la historia iría cambiando a lo largo del tiempo. Esta de 432 Hz, que incluso los músicos a lo largo del mundo la adaptarían y dirían que sería la entonación perfecta para la nota y para la vibración emocional de todo ser humano, entraría en colisión absoluta tiempo antes de 1939, cuando los propios Rockefeller en Estados Unidos propondrían cambiar su sintonía a los 440. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanto movimiento? Por gente que incluso no se dedica a la música, de cambiar una nota musical y su frecuencia sonora. Se dice que la frecuencia de 432
entra en esa sintonía con el planeta Tierra que emite una vibración, una frecuencia musical de 8 Hz. Incluso dentro del propio espacio humano, dentro de nuestra propia frecuencia, en la vida o en nuestro ADN, también la sintonización de 432 Hz nos permitiría encontrar en nuestro ADN, anatómicamente y atómicamente, esa espiral continua de Phi que está en la naturaleza, ese número áureo que estaría constante. Una afinación en 432 Hz también nos permite llegar a varios armónicos que en 440 no llegaríamos, en específico 8, igual que los Hertz que hallamos en el planeta Tierra. Asimismo, frecuencias que en el ser humano se pueden hallar entre 16 y 32 Hz, no las hallaríamos sintónicas al hallar 440. Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo? ¿Cuál es la búsqueda real por parte de estos personajes de retirar una frecuencia y llevarnos a otros estados? Goebbels, en su momento, hallaría que la frecuencia del 432 entraría también en los factores creativos, en los factores anímicos y en todas aquellas facetas donde el ser humano podría encontrarse en un estado de éxtasis y de felicidad. Por lo tanto, la música, entonada de aquella manera, sería algo peligroso, sería algo temible. En cambio, al cambiarlo a 440 Hz, evitando así entrar en un estado de ondas alfa, entrando en un momento de creatividad y dispersión, lograrían tener un mayor control sobre los seres humanos. Ahí empieza nuestra conspiración. Mi estimadísimo, ponderado, ilustre Ajónimos, bienvenido a la mesa número 1 del Ajo. Muchas gracias por compartir esta información. Ya lo andábamos cacareando, dirían por ahí, este tipo de detalles, mi estimado Ajónimos. Bájale al fondo, Dimas, por favor. Y bueno, una diferencia, son 8 Hz, 8 hercios los que cambia una frecuencia que diríamos mínima, pero que varios estudios y muchísimo antes, ¿no? Por lo que platicas, ya incluso los propios templarios ya harían o estarían en búsqueda de una entonación, una frecuencia exacta en una de las notas principales de entonación también de los instrumentos musicales, que es la nota La, y que nos llevaría justamente pues a momentos de trance, momentos de meditación. Ya también por acá nos mencionaba Paco Mancilla, el sonido del diablo es el tritónico, que contiene 3 notas, y esto también se logra únicamente en 432 o en 444 Hz, que es sobre todo 444 utilizado en el medievo para la formación de estos mandalas. Mira, interesantísimo, mi estimadísimo Paco, muchas gracias. Bueno, ahí están parte de estos detalles. También, mi estimado Ajónimos, bueno, pues el interés del gobierno, el interés, bueno, empezamos con grupos de templarios que dicen hay que
entonar todos al igual, ya visto desde la propia música. Grandes autores como Verdi establecería el 432 para la entonación de las orquestas y de los instrumentos musicales, para que estuviera en esta frecuencia, en esta sintonía que generaría pues una empatía por parte de la escucha de la música, quizás no con fines de meditación, no fines trascendentales, no fines espirituales, sino simplemente para una mejor apreciación y una mejor empatía, como ya mencionaba mi estimado Jónimos. Y de repente vemos que grupos de poder están interesados en cambiarlos, están interesados en modificarlos, porque según, y no lo dudo, inclusive desde un aspecto ya con un antecedente como el de los nazis, con tantas investigaciones que realizaban, bueno, pues hacer un cambio incluso en esa vibración que nuestro cerebro estaría recibiendo. Me voy rápido, y también esos datos interesantes que nos estabas compartiendo, la Tierra en esos 8 Hz que sintoniza, incluso ese número áureo que estaría, ese phi que estaría generándose, que también es empático con el propio con los 432 Hz. Ya también Herrera ya nos daba incluso para las frecuencias de los chakras, con los propios mantras y con los colores. Me voy rápido con mensajes que Herrera ya nos compartía. También por acá nos decían electroencefalográficamente, ondas alfa 7.5 a 13 Hz asociadas con estados de relajación se registran especialmente momentos antes de dormir. Sus efectos característicos son relajación agradable, pensamientos tranquilos, despreocupados, optimismo y un sentimiento de integración de cuerpo y mente. Nos dice las ondas beta, que van de 13 a 28 Hz, se registran cuando la persona se encuentra despierta y en plena actividad mental, los sentidos se hallan volcados hacia el exterior y de manera que la irritación, inquietud y temores repentinos pueden acompañar este estado. También nos dice las ondas delta, que las ondas delta, que van de 0.2 a 3.5 Hz, surgen principalmente en el sueño profundo y muy rara vez se pueden experimentar estando despiertos. Sus estados psíquicos corresponden son el dormir sin sueño, el trance y la hipnosis profunda. Las ondas delta resultan de gran importancia a los procesos curativos o en el fortalecimiento del sistema inmune. También nos comenta las ondas teta, que van del 3.5 a 7.5, se producen durante el sueño o en meditación profunda, entretenimiento autógeno, yoga, mientras actúan las formaciones del subconsciente, las características de este estado. Y sí, el tritono, como el de Paganini, en el último en usarle, hasta que regresó el black metal y el doom, por cierto, muy ruidosos para mi gusto actual. Y dice, ¿y qué me dicen de las drogas sónicas, ahora tan de moda? Drogas sónicas, no había escuchado yo de ellas, mi estimado Reyes. A ver si nos puedes regalar un poquito más de datos al respecto de estas drogas sónicas que ya mencionabas, o probablemente sabíamos, no bajo dicho título, y sí, sí colocadas de aquella manera sobre la mesa. Pero bueno, vamos entonces, mi estimado Jónimos. Por cierto, damos la bienvenida a Josefina, que ya también nos dice, he estado escuchando canciones en 432, lo recomiendo hacer con las bocinas en alto volumen. La vibración incluso en la bocina nos va cambiando. Voy. Bueno, incluso lo puse yo. La vibración de la bocina empieza a tener... Cambia nuestro ritmo cardíaco. Ok, perfecto, queridísima Josefina. Sí, llega a suceder. Sí cambia mucho la empatía que pasa con la música. Pueden buscar ustedes en YouTube cualquier melodía y ponerle 432 y cambia el sonido. Hay que estar muy atentos, sí hay que poner atención. Recomiendo los cascos o los audífonos, si no con las bocinas a sonido alto, pero sí unos audífonos, unos cascos, y también poner atención en esos cambios de vibración. Ahora sí, mi estimado Jónimos, perdón, te regreso el micrófono. Y dinos, ¿qué otros detalles hay? ¿En qué va la conspiración? ¿Por qué los nazis estarían tan interesados, o los propios Rockefeller estarían tan interesados en hacer este cambio con las frecuencias del tono La? Señor Gaviño, comensales del ajo. Se rumora en distintos lados que se mantuvo de manera
secreta este cambio hacia las propias sintonías, lo cual hay que reconocer que es completamente falso. Nunca se mantuvo en secreto, dado que la propia Organización Internacional de Normalización, o mejor conocida como ISO, en el año de 1953, bajo el decreto de Goebbels o esta sugerencia, haría la normalización de la nota La al 440 Hz. Pero, ¿por qué el interés? Así como mencionábamos, el propio Goebbels descubriría que a la hora de hacer este cambio dentro de la nota La y la afinación de los distintos instrumentos a esta nota y a esta frecuencia, lo que haría es que el ser humano estaría asintónico con su entorno, así que al escuchar música, al encontrarse cansado y buscar algún distractor, en lugar de recuperarse, en lugar de tener una sanación más rápida a través de los instrumentos musicales o la propia entonación de ciertos cánticos, lo único que realizaría sería mantener ese cansancio, no generar una recuperación de la mente o del cuerpo del ser humano y así mantenerlos cansados. También encontraríamos algunos datos interesantes que estarían basados o funcionarían como una base de inspiración para el propio Goebbels en su momento, que sería el ejército chino, en su momento bajo el mando del emperador, que mandaría de poblado en poblado a lo largo de China con un diapasón para entonar todos los instrumentos en la nota La, pero que no se encontraría en 432, sino en algún otro tono para que sus ciudadanos se mantuvieran tranquilos, se mantuvieran relajados. Esta frecuencia sería la 416, con lo cual todos aquellos que tocaran instrumentos no generarían pensamientos revolucionarios y sí un comportamiento dócil y un comportamiento de sanación y sumisión ante la música que escucharan. Esto funcionaría para que el propio Goebbels o incluso Estados Unidos, en investigaciones con los propios medios propuestos por la familia Rockefeller, encontrarían este mismo resultado. Evitar armónicos que se generarían de manera natural con nuestro planeta Tierra en esa frecuencia de otros 8 Hz y que con esa diferencia nos generarían 8,25 Hz de diferencia en los armónicos, lo cual sería completamente distinto o sería completamente errático para nuestro cuerpo entenderlo en esa vibración. Así, esos 432 Hz que vibrarían en una manera incluso alquímica, también con el tiempo, con la luz, con la propia materia, el magnetismo o nuestra biología, en el ADN, tendrían un equilibrio sanador completamente lógico y también medible a nivel científico. Sin embargo, ante las propuestas desde 1939 para cambiar La a 440, lo único que estaría generando, y a pesar de las quejas de varios músicos y también varios grupos de especialistas en la ciencia sonora, lo que harían sería generar una vibración que nuestro cerebro no comprendería, generaría un ruido mental y, aunque no habría rechazo, tampoco habría una estimulación por parte de nuestra mente y esta entonación. Sin embargo, aquellos grupos a lo largo de la historia, que serían los Rolling Stones, Kurt Cobain con Nirvana, incluso los propios Beatles, después de la separación con John Lennon e investigaciones que él haría, realizarían algunas canciones, algunas melodías en 432, los cuales nos dirían que serían sus grandes éxitos. Pero, ¿por qué este interés de manipularlo de aquella manera? Los resultados de la conspiración, aquellas notas que encontrarían de Goebbels o aquellos intereses del gobierno, lo que nos dictan es que la verdadera razón de cambiar la música y no regresarla a un tono original es para que la gente se mantenga sumisa,
no muestre alegría y trate de llenar ese vacío que incluso la música genera en sí, y se dediquen al consumismo. Una conspiración que iría para que los propios alemanes, en un gobierno nazi, no buscaran la compasión ni la sanación del prójimo, sino que buscaran estar bajo la orden y encontrar la complacencia en algunos otros artilugios que presentaría el propio gobierno nazi. Goebbels también utilizaría la música, también utilizaría los instrumentos como un método de manipulación, como un método de sumisión. ¿Será cierto? ¿Será cierta la utilización que ha dado Estados Unidos y también este organismo de normalización internacional para evitar que el ser humano realmente logre un camino a la realización, a la meditación y a un camino hacia lo espiritual? Comensales del Ajo, yo soy Ajonimus, esto es el Ajo y esto es Conspiración. Hasta pronto. Pues entonando a una... Déjale tantito al fondo, Dimas, gracias. Encontrando justamente este tono constante, pues realmente nos quieren manipular en la actualidad. Yo los invito, queridos comensales, así como hablábamos desde el inicio del programa, y muchísimas gracias a Jónimos, a que en privado, ya de una manera donde no tengamos estos errores de transmisión, cortes, incluso la propia vibración que vamos nosotros generando en un 440 probablemente, y no genere ningún tipo de ruido, buscar estas melodías este tipo de melodías en internet. YouTube es uno de los medios más directos. Poner 432 Hz y de esa manera lograr, de esa manera estar en una vibración completamente distinta. ¿Qué les inspira? ¿Qué les va generando? ¿Qué pensamientos surgen en su mente? Bueno, romper quizás con el esquema que nos quisieron colocar los propios nazis, que nos quiso imponer un propio gobierno estadounidense lleno de nazis, como decíamos el miércoles pasado. Bueno, pues ahí podemos resolver ese gran misterio, y si realmente cambia nuestra vibración, o incluso, que yo lo pongo ahí como conclusión, haya o no conspiración, también el ser humano se va adaptando de manera natura y antinatura a los efectos que están a nuestro alrededor. Bueno, quizás ya ahora nuestra sintonía natural sea el 440, pues es cuestión de descubrirlo, queridos comensales. Es cuestión de también escuchar, por ejemplo, las melodías de la antigüedad, las melodías de siglos pasados, antes de esta normalización, escucharlas en una sintonía que fuera la natural, no nada más 432. Algunas otras, como el buen Herráez, ya nos la compartía. ¿Qué tanto misterio hay en torno a estos sonidos? ¿De qué cambia? No lo puedo negar. El cambio puede ser sutil, pero ¿qué reacción generan ustedes? ¿Hay más empatía? ¿Hay más sentimiento? ¿O únicamente estamos hablando que es lo mismo de siempre? Bueno, pues ahí están. Dejamos pendiente esto de las drogas sónicas, mi estimado Herráez, para próximo miércoles, aunque sea en una pequeña sección mencionarlo, compartirlo con los comensales y platicar acerca de ello, porque también es un tema que no conocemos, entonces platicarlo. Gracias, ya nos mandaste el vínculo, me dice mi estimado Dimas, entonces lo checaremos y platicaremos, aunque sea de manera breve, acerca de estas drogas sónicas. Pero bueno, queridos comensales, ya muchos de ustedes ya están diciendo que ya están escuchando distinta música, algunos ya también, José Miguel, Mónica nos dicen que si escuchan algún cambio. María Luisa dice por supuesto que hay cambio en la música.
Pongan música instrumental en 432, es una delicia. Aquí del lado contrario, nuestra querida Josefina dice, escuché trova, bueno, no es música, es instrumental, pero escuché trova 432, póngala, muy recomendable, perfecto, bueno, pues ahí está, dense a la tarea, pónganlo así, de esa manera, e incluso, pues si tiene usted la capacidad de bajar algún programa de edición de audio y modificarlo, bueno, pues invitados también para encontrar esas diferencias. Vámonos, mi estimado Dimas, vámonos a cortesía musical que vamos a degustar a continuación. Señor Gaviñón Comensales del Ajo, a continuación degustaremos en la mesa número 1 esta melodía de nuestro barman invitado Soda Stereo. Escucharemos 1.000.000 de años luz. Perfecto, mi estimadísimo Dimas, me parece maravilloso. Pues bueno, vámonos, sugerencia de Tantanux. Traes algo contra Tania, mi estimado Dimas. ¿Por qué no quieres mencionarla? Pero bueno, queridos comensales, por favor, acompáñenme. Vámonos a corte musical, que esto es El Ajo. Y estamos en 432. Bueno, estamos en todos los moldes. Regresamos, queridos comensales, regresamos. Para limpiar nuestro paladar y nuestras mentes, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestro barman invitado. Regresamos.